La imagen puede ser borrosa, estar deformada, descolorida, no tener valor documental. Sin embargo, procede siempre por su génesis de la ontología del modelo. De ahí el encanto de las fotografías de los álbumes familiares. Esas sombras grises o de color sepia, fantasmagóricas, casi ilegibles, no son ya los tradicionales retratos de familia, sino la presencia turbadora de vidas detenidas en su duración, liberadas de su destino, no por el prestigio del arte, sino en virtud de una mecánica impasible. Porque la fotografía no crea, como el arte, la eternidad, sino que embalsama el tiempo, se limita a sustraerlo a su propia corrupción. André Bazin, Ontología de la imagen fotográfica. Si han seguido los anteriores análisis hasta aquí, creo que ya podremos convenir al menos en dos cosas. El deseo de la madre está vinculado a lo musical. El deseo del padre está vinculado a la emergencia de lo reprimido en las imágenes. En oposición aparece la familia como fuente de frustración, de pánico o de malestar, y la casa entendida como un espacio inhabitable. En nuestra última sesión vamos a intentar jugar con algunos operadores textuales que todavía tenemos sueltos, como por ejemplo este. Un fantasma que baila cuando escucha una determinada canción. Se trata, sin duda, de una canción ridícula, pero no menos ridícula que las propias canciones que entonan nuestros propios fantasmas, ya sea en la forma de nanas olvidadas o en la forma de infaustos temas comerciales. Nuestros fantasmas nos dan tanto miedo porque saben de lo ridículo de nuestro propio deseo, porque nos conocen en lo más íntimo. Si el fantasma de René se despliega en lo musical, no es de extrañar en absoluto que el fantasma de Josh se despliegue en lo imaginario, en lo visual. Y tampoco es de extrañar, por cierto, que el fantasma del hijo, esa especie de demonio heredado del padre, sienta además especial querencia por la música, como muestra este plano inicial en su guarida. El hijo hereda el horror del padre, pero también su máscara, que como ya vimos, no es sino un pobre subterfugio en el campo en el que la mentira cortocircuita con el deseo y la justicia. Y por cierto, que si escuchamos la secuencia del fantasma del hijo con la música que le corresponde, nos vamos a llevar una interesante sorpresa. Heredar un fantasma en el que se manifiesta la sombra del padre y el deseo y la música de la madre. ¿Se puede pensar en una fórmula más bella y más terrible para definir lo que significa ser hijo? James Wan escribe su nombre en 3 lugares en el metraje. Sobre una luz, esto es, desvela; sobre una pizarra, esto es saber, conocimiento; y también junto a un reloj, esto es, conoce del pasado. Dar luz a una cierta escritura sobre el tiempo para que emerjan los fantasmas. Dar luz a una cierta mirada en el tiempo para que emerjan los fantasmas. ¿No es eso, después de todo, de lo que habla la película? ¿Y no es por eso por lo que esta escena es, en cierto sentido, nuclear? Es decir, ¿lo resume todo? ¿Por qué son tan terribles las fotografías del pasado de Josh? Pues porque, al igual que las nuestras, muestran a las claras 2 cosas. La primera, que ese tiempo ya ha pasado, que está mucho más cerca el muerto que seremos. La segunda, que por debajo de la fotografía familiar lo que late es siempre algo puramente horroroso, algo que puede tener que ver con la ausencia de padre sufrida por el propio Josh o por la presencia dominante de esa madre terrorífica que, como vimos, se incorporaba de manera fantasmal a las propias fotografías familiares. Y por cierto, ¿se han parado a contemplar cómo ríen los fantasmas? Pues mediante un corte de montaje, esto es, mediante una modificación en el tiempo fílmico, desarrollada además por el propio enunciador. La violencia del propio corte cinematográfico apunta a un fallo de Raccord.
Los fantasmas sonríen en un corte de montaje que se realiza sobre el eje óptico, es decir, que James Wan violenta el propio aparato cinematográfico y nos hace conscientes de cómo el tiempo es cortado por la propia imagen fílmica. Así, el gesto resulta todavía mucho más delirante. Y es que si alguien sonríe de esa manera, desde luego, o bien está a punto de estallar de goce o bien está completamente loco. Sonríe así quien no quiere saber de su pasado, por ejemplo en el registro de la publicidad o en el registro de las películas cinematográficas que intentan tapar con toda brutalidad y emergencia la escritura misma de la angustia. Películas que curiosamente siempre hablan sin hablar o bien del deseo o bien de la familia. Así que vayamos despejando ya la idea principal. Quizá no se han dado cuenta, pero el momento más violento de todo Insidious es el siguiente. No, you're not tired. In fact, you're never going to sleep again. You have to stay awake for the rest of your life with me. No. Podría parecer que la madre ha modificado su deseo en la cinta, querer que las cosas fueran como antes de la mudanza, esto es, querer seguir dedicándose a la música, pero no es así. Volvamos a escucharlo y tomémoslo en su más absoluta radicalidad. No, you're not tired. In fact, you're never going to sleep again. You have to stay awake for the rest of your life with me. No. Nunca vas a dormir de nuevo. Frase que además es pronunciada atravesada en montaje mientras Josh asesina a Lorraine. Nunca vas a dormir de nuevo, quiere decir, nunca vas a soñar de nuevo y por lo tanto nunca vas a tener inconsciente, lo que como ya sabemos implica una caída directa en la psicosis. Hilando todavía más fino, René sabe que no hay nada más cómodo para poder seguir con su música que impedir a su hijo que sueñe, esto es, que pueda escapar de ella y de ese universo femenino, maternal, que se teje a su alrededor literalmente dentro del plano. Josh, sin duda, no pudo hacerlo y quedó atrapado en el interior de esa fotografía, dominado por un rostro maternal que se proyectaba sobre él como una amenaza continua. De ahí que en sus sueños se ve a sí mismo durmiendo, como si buscara de alguna manera el camino que le fue robado de pequeño en una vivencia familiar monstruosa, asfixiante. De ahí también que, como anuncia la película en su primera escena, todo su universo esté dominado por esa mujer horrenda que pone una barrera a su deseo, una mujer que sigue llevando dentro y que le hizo, en cierta medida, la peor promesa, la más terrorífica que le puede hacer una madre a su hijo. Nunca vas a dormir de nuevo.